Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy voy a hablarles sobre la actividad 7.3, ajustes de mejora en el diseño de la unidad didáctica de la proporcionalidad directa. Somos el grupo 2. Mi nombre es Natalia Martínez, nuestra tutora es Paola Castro. Nuestra presentación la tenemos contemplada en 4 momentos, donde hablaremos de una contextualización, luego de las fortalezas, seguido de las debilidades y por último de los ajustes generales de mejora que realizaremos en nuestra unidad didáctica. Para iniciar, pues hablemos de una contextualización, recordando que el tema que trabajamos fue la parte de proporcionalidad directa, donde establecimos dos objetivos. El primero de ellos es reconocer las propiedades y características de la proporcionalidad directa en situaciones de comparación, transformación y distribución, que estaban marcados a partir de 4 tareas de aprendizaje: la tarea 1.1 el buzo, la tarea 1.2 dólar americano, la tarea 1.3 concurso. El objetivo 2 era utilizar modelos matemáticos que emergen de las propiedades de la proporcionalidad directa para resolver problemas a partir de 2 tareas que planteamos, que es la tarea 2.1 bicicletas y la tarea 2.2 el oso negro. Adicional a esto, tenemos 3 expectativas afectivas, la cual es la primera: tener disposición favorable para expresar la proporcionalidad directa, comunicar con confianza en sí mismo la solución de una situación, problema que involucra proporcionalidad directa, era la número 2. Y la número 3, participar de manera voluntaria en el planteamiento y resolución de situaciones de la proporcionalidad directa. Valga aclarar que en cuanto a los objetivos y las expectativas no vamos a realizar ninguna acción de mejora, sino en cuanto a lo que está inmerso en ellos. Ahora, en cuanto a las fortalezas, establecimos 10 fortalezas que las clasificamos según los elementos de la unidad didáctica, como cuáles, como las tareas de aprendizaje, el examen final, los diarios del profesor y estudiante y el sistema de evaluación. Para ello lo establecimos a partir de una tabla donde podemos observar que tenemos el elemento de la unidad didáctica que estamos relacionando, el número de nuestra fortaleza, la redacción de nuestra fortaleza, la dimensión a la cual está apuntando o consideramos que está fortaleciendo. Está la dimensión cognitiva a partir de los objetivos de aprendizaje y también de las expectativas de aprendizaje a nivel superior. Y en la dimensión, perdón, afectiva, está la expectativa afectiva y están los aspectos que influyen en la motivación. Acá podemos observar, por ejemplo, que en la tarea 1.1, el buzo, encontramos que la formulación con un contexto real y con solo 4 datos permite identificar fácilmente las características propias de la proporcionalidad directa, con un aumento o disminución constante, además de hacer uso de los diferentes sistemas de representación. Ello lo consideramos que a base a la parte de la dimensión cognitiva en los dos aspectos y los aspectos que afectan, que influyen en la motivación. De igual manera lo hicimos con todas las tareas. Por ejemplo, en la tarea 2.1, las bicicletas, encontramos que la formulación permite observar y erradicar errores en cuanto al uso de la interpretación del concepto de porcentaje. Esto lo encontramos relacionado especialmente hacia el objetivo de aprendizaje. Y tenemos otras fortalezas que son las que observamos acá, que son relacionadas también con la tarea, por ejemplo, 2.2, el examen final, el diario del estudiante y el sistema de evaluación de la unidad didáctica. Por ejemplo, en el examen final encontramos que la tabla de imágenes de la primera, cuarta y sexta tarea posibilitan la traducción entre los sistemas de representación. Eso está relacionado con la dimensión cognitiva en sus dos aspectos. En el diario del estudiante encontramos que el espacio adicional, por ejemplo, en cuanto a las sugerencias por parte de los estudiantes para las diferentes tareas, fue una fortaleza en cuanto a las expectativas afectivas. Y en cuanto al sistema de evaluación de nuestra unidad, encontramos que la secuencialidad de las tareas era óptima porque permitía abordar los procedimientos y conceptos de aumento y aumentando la dificultad con el desarrollo de las tareas. Entonces, esto está relacionado con los objetivos de aprendizaje. En cuanto a las debilidades, encontramos 26 debilidades que también las clasificamos según los elementos de la unidad didáctica, que son las tareas de aprendizaje, examen final, diario del profesor y estudiante y el sistema de evaluación. Valga aclarar que no voy a hablar de todas las expectativas por tiempo, voy a mostrar, por ejemplo, la de tarea 1.1, el buzo. Establecimos 4 debilidades para ellas, está relacionada con el objetivo 1. Por ejemplo, los requisitos no son suficientes, dado que los conocimientos relacionados con las operaciones con los números racionales no están incluidos en el listado de conocimientos previos y o en la ficha de la tarea, solo relacionamos con el objetivo de aprendizaje. Hablamos también de la comunicación, como la temporalidad. Hace falta estimular un espacio en que los estudiantes puedan compartir sus respuestas en la tarea. Esta tarea era de manera individual. Establecimos unos cambios en cuanto a las fichas de las tareas, en donde hubiese un momento donde ellos puedan compartir entre pares y de esa manera pues solventar un poco esta parte que nos dimos cuenta que estaba afectando hacia la parte de la motivación. En cuanto a los materiales y recursos, son insuficientes en cuanto a que no se proyecta, no se escribe en el tablero. También nosotros modificamos en cuanto a la temporalidad, en cuanto a los recursos y materiales que se pueda establecer por medio pues, de unas cosas.
De esta manera también les quiero mostrar la parte de la debilidad de la tarea 2.2 el oso. Esta especialmente la hablaremos a profundidad más adelante, donde establecimos estas tres debilidades. Estas tres debilidades vemos que están relacionadas con las diferentes dimensión cognitiva y afectiva, donde hablábamos, por ejemplo, que los materiales y recursos son insuficientes en cuanto al sistema de representación ejecutable. Nos dimos cuenta que eso está relacionado con el objetivo de aprendizaje y las expectativas afectivas de nivel superior, porque, por ejemplo, no van relacionadas con la utilización de herramientas matemáticas, ¿cierto? En cuanto a la comunicación, entonces, pues bueno, en cuanto al examen final, diario del estudiante, diario del profesor y sistema de evaluación, los van a encontrar detallados en el documento final. En los ajustes de mejora, los establecimos en dos momentos, los ajustes generales según las debilidades que encontramos, y vamos a presentarles dos ejemplos, un ejemplo con el grafo de criterios de logro del objetivo 1 y un ejemplo con la tarea 2.2 del oso negro sobre los ajustes de mejora que pues, se relacionarán. Vale aclarar que el resto de los ajustes de mejora los encontrarán en el documento final detalladamente. Las tareas de aprendizaje nos dimos cuenta que tenemos que hacer muchos cambios en las formulaciones, pues porque no eran claras como nos dimos cuenta en general. En el examen final, la redacción también de las formulaciones para evitar respuestas como sí o no, o si están relacionados o directo y ya, que no haya procedimientos. En los errores nosotros cambiamos unas redacciones, especialmente las que estaban relacionadas con no, e incluimos adicionales errores que no habíamos tenido en cuenta en el momento de nuestro diseño y que surgieron en el momento de la implementación. Y adicional en los grafos aparecieron nuevos caminos, no que se hayan ajustado a lo que hicieron los estudiantes, sino que se dieron porque nosotros no habíamos contemplado ese camino en el momento pues, del diseño. A partir de esto, pues quiero mostrarles, por ejemplo, el ajuste que se hizo en el grafo de criterios de logro del objetivo 1. Podemos observar especialmente en el criterio de logro 1.13 y 1.12 cómo están relacionados, y nos dimos cuenta en el momento de la implementación, por ejemplo, que los estudiantes podían pasar directamente de elegir la representación a relacionarse con las parejas ordenadas. Entonces pues, se hizo un cambio y este fue el nuevo grafo de criterios de logro del objetivo 1, que no cambia, digamos, los caminos que ya estaban preestablecidos, de tal manera que lo que se hizo fue en cuanto al orden, para poder atender a ese camino que de pronto no habíamos tenido en cuenta y que los estudiantes nos mostraron que efectivamente sí podía existir. Ahora, en cuanto a las tareas de aprendizaje, por ejemplo, en el oso negro, como les comentaba acá, veremos en profundidad, encontramos la debilidad en cuanto a la formulación muy extensa y que presentaba mucha información que no era necesaria para solucionarla. Entonces, la acción de mejora fue la reformulación de la tarea con información concreta que ya se las mostraré en un momento. Por ejemplo, los requisitos son insuficientes en cuanto a la interpretación de gráficos sobre el plano cartesiano, y lo que hicimos fue insertar ejemplos en el proceso de enseñanza de interpretación de gráficos en las diferentes sesiones y en la temporalidad de las tareas. En los materiales y recursos, pues son insuficientes en cuanto a los sistemas de representación ejecutable. Lo que hicimos fue incluir el uso del software ejecutable como GeoGebra para el análisis gráfico. Esa era nuestra formulación inicial. Como vemos, era súper extensa, hablábamos de los osos negros, de que están en Norteamérica, después de todo el proceso de hibernación. Lo que hicimos fue cambiarlo de tal manera que fuese más concreto, donde se le pidiera observar la gráfica y que mostrara la relación entre la temperatura y el metabolismo del oso. Y se hizo un cambio, por ejemplo, donde nosotros hablábamos de que decíamos que tenía un 50% de su actividad química, nos dimos cuenta que faltaba la palabra descenso en un 50%, teniendo en cuenta que estamos en el tercer cuadrante en este momento. Esa fue, digamos, la modificación en cuanto al ejemplo que les puedo dar de la tarea 2.2. De igual manera se hizo para el resto de las tareas y lo pueden encontrar en el documento final y en las fichas de las tareas. Muchas gracias.